Si consideramos la agresividad, la agresión, como una conducta humana que persigue una finalidad, conseguir un mal o hacer un daño, nos podemos hacer una gran pregunta. Continuamente nos la estamos haciendo. Si se puede modificar la conducta humana, ¿podríamos impedir el maltrato, la agresión, la agresividad? Si recordamos, si reconocemos la historia de la humanidad del hombre, nos encontramos con la agresividad pegada a su naturaleza, a su esencia. El hombre es agresivo por naturaleza. Pero nos preguntamos, ¿de dónde dimana, de dónde proviene esta agresividad y este maltrato en el hombre? Estas preguntas reciben distintas cuestiones de respuesta. Nosotros, de momento, las planteamos y nos damos cuenta que históricamente el hombre ha vivido como si tuviera una filosofía de vida agresiva. Incluso cuando hablamos de relación hombre-mujer, está lleno de fluctuaciones, de cambios. Siempre ha habido agresividad entre el hombre y la mujer. La ideología de género, que en el mundo de hoy está instaurándose en todos los campos de la vida existencial de la persona, comprobamos que está haciendo mucho daño a la naturaleza y a la existencia humana. Huellas de nuestro tiempo presenta hoy un tema muy actual: violencia de género. Como decíamos en la primera parte, en la presentación del programa, Huellas de nuestro tiempo, hoy va a tratar un tema de agresividad, de violencia, de maltrato. La violencia de género es uno de los grandes retos que tiene la humanidad en el siglo XXI. Pero cuando nosotros analizamos la violencia de género, estamos comprobando que tiene una canalización social, empezando por los medios de comunicación, la televisión. En la televisión aparecen numerosas opiniones de expertos, de especialistas, casi diríamos de intelectuales de la materia. Pero también nos encontramos que hoy la educación sexual canaliza esta idea de ideología y de violencia de género, que está dominada totalmente por la vida política. Pero en el entorno cultural no olvidemos que también se contempla la idea. De una manera muy clara, de una manera casi diríamos filosófica, está incrustándose en la vida del hombre una serie de cuestiones ideológicas que alteran su vida, como pueden ser ese fenómeno del feminismo, como puede ser la pérdida del dominio masculino que ha tenido en la historia y que diríamos relativizar totalmente la conducta del hombre. Tenemos, por tanto, planteado el tema y las cuestiones por donde va a ir nuestro programa de hoy. Para tratar el tema contamos, como siempre, con dos especialistas, don Luis Martín Martín y don Leopoldo Fernández Vilches. Don Leopoldo, aunque a los dos les doy la bienvenida y además les agradezco, como siempre, digo, es un tópico ya en el programa, porque hay que agradecer el esfuerzo que ofrecéis a la cofradía y al canal diocesano planteando venir a Toledo y hacer el programa en Toledo. Después de ese agradecimiento, yo voy a dar por lo menos una pincelada de quiénes sois. Don Leopoldo Fernández Vilches es licenciado
en medicina, es especialista en psiquiatría, rehabilitador en psiquiatría y en drogodependencia. Yo recuerdo tus programas de otra época, programas de trabajo con drogodependientes, profesor universitario, ya como algunos más jubilado, pero no inactivo, que eso es lo bueno del jubilado, y que nos va a comentar y nos va a tratar el tema pues desde el punto de vista de su experiencia investigadora, porque la ha tenido mucho en el campo de su profesión. Y a su lado, don Luis Martín Martín. Yo cuando hablo de los profesores, educadores, siempre hago referencia a la vocación. El que tiene vocación lo transmite a lo largo de toda la vida. El que tiene vocación de profesor nato, como don Luis, pues toda la vida está enseñando. Don Luis Martín Martín es licenciado en Geografía e Historia, especialidad en Historia, y ha trabajado con temas muy peculiares de la provincia de Toledo y de la historia de la provincia de Toledo, que no vamos a sacar actualmente, pero dada su vocación profesional de profesor, ha tocado distintos niveles, aunque preferentemente la educación secundaria. Pues con este panorama, con esta idea, mi primera cuestión es una llamada inmediata, pero ¿qué es la violencia? Porque estamos hablando de violencia de género. ¿Qué es la violencia? Hablamos de violencia, de agresividad, de agresión, de maltrato. Estamos aquí en una confusión de términos. Pero bien, ¿qué es violencia? Leopoldo. Bueno, realmente son cosas muy parecidas todas, pero lo que podríamos centrarnos un poco es en lo que realmente podríamos definir como violencia de género. Violencia de género es todo acto que tiene por resultado posible o real un daño. Y este daño puede ser físico, puede ser un daño sexual o puede ser un daño psicológico, pero además hay que tomar en cuenta las amenazas, la coerción o la privación de la libertad de forma arbitraria hacia las mujeres. Esto sería el núcleo de la definición. ¿En qué consiste todo esto? Consiste en que el varón en general, por su trayectoria histórica, ha tenido preeminencia sobre la mujer para actuar limitando sus capacidades, ignorando sus capacidades, minusvalorando sus valores para conseguir dominar un ambiente. Esto es un hecho histórico y que se toma como si fuera una cosa natural, como si lo normal fuera el dominio de un varón sobre una mujer. Sí, sí. Históricamente ha ocurrido, y grandes, diríamos en un término muy vulgar, grandes atropellos, porque era un atropello a la humanidad, si atropellaba a la mujer. Un atropello, Sí, ¿verdad? sí, efectivamente. Yo he estudiado también un poco el comportamiento de los animales. Y me fijo en que hay muchos animales que hacen un cortejo nupcial en el cual valoran a la hembra. Hay otros en los cuales existe cierta agresión hacia las hembras. Pero ¿cuándo y cómo? Recuerdo que estando en el zoológico vi los celos de la leona principal con otra leona joven, que por cierto a mí me pareció que era muy guapa. Aunque era leona. Aunque era leona. Y que también los leones son guapos. Claro, pues la leona mayor, celosa, se fue a agredirla y la agredió. Entonces el macho de todo el grupo de leones bajó a separarlas. No hubo agresión por parte de él, hasta que la leona mayor, enfadadísima,
y viendo que se metía el macho a separarlas, fue a agredir al macho. Y en ese momento el macho sí le pegó un zarpazo a pata cerrada, pues si no la habría matado. Y le hizo dar 2 vueltas, la leona se calmó, la pequeña se fue al lado del león para protegerse y se acabó la pelea. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hubo un acto intencional de violencia. En la violencia de género sí hay intención. Esa es la diferencia. En la violencia de género hay el uso de un arma. Esa arma puede ser un arma física, puede ser un garrote, puede ser un revólver, pero también pueden ser las palabras, también pueden ser las miradas, pueden ser actos de suspicacia y, por supuesto, los golpes. Entonces, tenemos que en el maltrato hay un arma, ya sea física o ya sea, comillas, intelectual, y tenemos una intencionalidad, que eso no lo vemos en los animales. La intención no se ve. Claro, pero porque el animal actúa por instinto y Actúa todo por está instinto. predeterminado. Efectivamente. No busca una intención para dañar al otro que está sometido. Eso sí lo encontramos en la violencia de género. Y esto es lo que hace que la violencia sea peligrosa. ¿Cómo lo ve Luis desde otro plano? Pero también violencia y agresividad son 2 términos que son primo hermanos, por no decir hermanos. Efectivamente, yo creo que son hermanos. Y claro, continuando con lo que nos dice Leopoldo, bien es verdad que la violencia, cuando el hombre quiere resolver los problemas de ámbito familiar, claro, normalmente suele ser de ámbito familiar, lo quiere resolver con una violencia que ya el colmo de la violencia es cuando se llega a la agresión física, es lo peor que puede hacerse, porque así no se resuelven los problemas. Se resuelven los problemas, pues hombre, utilizando un valor permanente que debemos de tener todos los seres humanos, hombres y mujeres, pero en este caso sobre todo hombres, que es donde está más la violencia física, pues utilizando el respeto mutuo. Eso es importante. O, como segundo plano, intentar utilizar como valor el resolver los conflictos, perdón, no con la violencia física. Bien es verdad que la violencia física también existe, como ya se ha dicho, la violencia psicológica. Y dentro de la violencia psicológica, pues bueno, es una violencia que, claro, poco a poco se puede ir utilizando, dando un ambiente que eso puede degradar de alguna manera a la víctima, que en este caso es la cuestión. Pero a mí me gustaría incluir lo que me has preguntado, la diferencia entre la violencia y la agresividad. Sí, sí. La agresividad es innata en todos los seres humanos, en todos, o biológica, como lo queramos decir. En cambio, la violencia pues es una estrategia que se aprende a lo largo de la vida. ¿Y cómo se aprende? Pues a través de los modelos que nos han ido dejando en nuestra historia infantil, luego adolescente, luego de mayor, cuando uno vive en las familias. Que de eso luego lo vamos a tratar más ampliamente. Trataremos, ¿no?, el tema. Claro, la agresividad es innata. En cambio, la violencia no lo es. La violencia se aprende, como digo, y la agresividad, pues hombre, con cultura, con educación, puede que se pueda modificar. Pero ahí está. A mí me sorprende cuando hay, por ejemplo, yo qué sé, un acontecimiento que lo seguimos todos los países, como es el fútbol, pongo por caso, ¿no? Es increíble que para ver una competición deportiva, que no deja de ser, que lo es en esencia una competición deportiva, antes tiene que haber un enfrentamiento, una violencia. ¿Y quiénes están en esa violencia o en esa agresividad? El hombre. El hombre. Entonces, claro, de ahí que, por eso violencia de género
desde el momento que el Estado asume el papel de protector hacia la mujer que es víctima de esa, pues automáticamente nos damos cuenta cómo la violencia principalmente está en el hombre. Y como os digo, como os dije desde un principio, sí, a resolver los problemas con violencia es lo último, o sea, levantar la mano en definitiva es lo último que debe de hacer una persona. Agresividad es que va implícito, pienso yo, el psiquiatra me puede corregir, en la propia naturaleza, en la propia exigencia de la vida de la humanidad. ¿No es así, Leopoldo? Sí, se podría achacar en parte a que los varones tenemos la testosterona. Y la testosterona sería un impulsor de esta actitud agresiva. Pero lógicamente, la racionalidad que podemos tener los seres humanos tiene que enseñarnos a aprender a controlar esa agresividad. Y podemos transformarlo en algo positivo, como es, por ejemplo, el impulso a la acción hacia estudio, hacia trabajo, hacia perfeccionamiento, hacia lo que uno quiera. Sí, sí. Y no necesariamente llevarlo al campo de la violencia. Sí, Luis. No, quería decir, se me olvidó en el principio, que también es importante desde mi punto de vista que también, por ejemplo, culturalmente o históricamente hemos venido observando cómo tener autoridad estaba muy vinculado a la violencia. Es decir, que si yo quiero tener autoridad, tengo que emplear la violencia, o bien de palabra, o bien para que la gente me diga, autoridad, poder. Autoridad, poder. Y eso Nos culturalmente, eso eso históricamente viene de... Y una vez planteado estos dos conceptos que son necesarios para nuestro tema, nos viene a la memoria quién es víctima y quién es el que agrede, el que maltrata. Podemos establecer, aunque sea un pequeño perfil, porque los que estamos trabajando con personas siempre buscamos perfiles, ¿verdad? Sí. Aunque no está bien, porque una tipología, no hay medio de hacerla. Pero bien, como método de estudio nos puede servir. ¿Hay alguna tipología que pueda encuadrar el perfil del agresor fundamentalmente? Porque también podemos hablar de la víctima. Realmente el agresor no tiene un perfil definido. El agresor se forma en un ambiente en donde aprende la agresión. Esta agresión la puede aprender fundamentalmente en su familia. Una familia que es violenta. Se ha visto por estudios que se han hecho en el 2001 que los hijos que son violentos proceden de familias en donde ha habido castigos muy fuertes y, curiosamente, donde ha habido madres violentas. No solamente padres violentos, sino que madres violentas. Entonces ellos han aprendido esta situación de violencia y la van a ir a reflejar en sus propios hogares o en el medio donde se desempeñen. No hay una tipología psicológica definitiva. Podemos encontrar individuos que son absolutamente normales, comillas, en la calle, y sin embargo que en su casa sean individuos realmente despreciables porque son temidos por su familia. Esta sería una de las cosas. La otra cosa es que frente a individuos que tratan de ejercer su autoridad utilizando una violencia física, una violencia psicológica o inclusive una violencia sexual, basados en que, claro, los varones necesitamos sexo. No es cierto. Pero claro, si esto
lo emplean en su casa y obligan a sus cónyuges, a sus mujeres, a seguir sus pautas, nos encontramos también con la otra cara de la moneda, que es la sumisión. ¿Qué hace una mujer ante una agresión? Tiene miedo. Entonces va a tratar de ser sumisa para no recibir una segunda paliza. Como un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Pero además quiere defender a su familia, para que su familia no sufra, porque muchas veces no solamente se le pega a la mujer, sino que se le pega a los hijos. Entonces vamos a portarnos todos bien para que él no se propase en este sentido. Y entonces caemos en la trampa de que hay una sumisión. Esta mujer, que a lo mejor por motivos de las palizas que recibe, se separa de ese maltratador, curiosamente, cuando busca una nueva pareja, por su propia actitud de sumisión, va a caer en la misma trampa y se va a buscar un maltratador como segunda pareja. Es muy curioso. Son cosas que ocurren. Y esto es muy difícil de definir, en mi juicio. Hoy es verdad que todo es un aprendizaje. La violencia se aprende y el lugar o la base del aprendizaje está en la familia, porque tenemos que pensar que los adultos, en este caso mucho más los padres, que son los que más tiempo están con los hijos, pues sirven de modelo. Son un modelo que luego el día de mañana, al nacer de alguna manera en una sociedad reducida que es la familia y luego ampliando a las amistades, a tal, pues ¿qué sucede? Que luego después nosotros, o la mayoría de esta gente que está aprendiéndolo, vamos a decir, de mala manera, pues va a coger modelos que ha vivido en las familias. Entonces, claro, esto es algo que, y además, históricamente, estas cuestiones vemos como, debido a esta violencia que por desgracia todos los días nos están dando modelos de feminicidios que están ocurriendo en España y en otros países, porque la violencia de género, como bien sabemos, no solamente en nuestro país, existe en todos los países, y en unos más que en otros, pero bien. ¿Qué sucede? Que hay una serie de estereotipos aprendidos. Por ejemplo, no hace mucho lo normal era de modelo en las familias, pues ser lo que llamamos la cultura patriarcal. De tal manera que el patriarca, el padre, era la máxima autoridad y el resto a obedecer. Entonces, claro, tenemos que, de alguna manera, yo comprendo que la sociedad muchas veces va por encima, o por delante, mejor dicho, que las familias, que la sociedad. Perdón. Tenemos que enseñar a los niños, a nuestros hijos, pues a ser persona, no a ser hombre o mujer, porque ya sabemos que antiguamente el ser hombre, el estereotipo de ser hombre significaba, pues claro, la agresividad, el tener autoridad, porque eso era un rasgo masculino. Como por ejemplo a la mujer tenía que ser sumisa, tenía que ser obediente, tenía que hacer las cosas realmente. Entonces esto hay que desterrarlo, porque si no esto se va a ir multiplicando es decir, más. Que un perfil no es fácil hacerlo, pero estaría en un continuo cambio permanente. ¿No es así? Porque permanentemente el hombre está modificando su conducta. En función de los modelos y de la sociedad, cómo se va desarrollando. De acuerdo con una serie de parámetros y además de influencias de unos con otros. Cuando hablamos de sociedad, pensamos que la sociedad está ahí y nos metemos en ella. Y no es verdad. No. Somos nosotros los que hacemos la sociedad. Claro. Lo que estamos haciendo, el cambio y la actividad violenta o agresiva está permanentemente adaptándose, es la idea, ¿no?, a una serie de circunstancias de relación de hombre y mujer. Y ahí es donde Eso es lo que me planteáis, ¿no? Claro. Un hecho que es llamativo en este sentido es que muchas veces cuando la pareja trabaja y la mujer tiene un puesto muy relevante y un sueldo mucho mayor que el marido se resiente en su masculinidad y piensa que lo están valorando menos o que está perdiendo
una serie de propiedades o de atributos o de valores Sí. porque su mujer está en mejor condición de preparación. Y esto no es cierto. Esto no significa una lucha entre hombre y mujer. Simplemente hay que hacer un tándem. Hay que conseguir que lo que se consiga por el lado del varón o lo que se consiga por el lado de la mujer son cosas que hay que darle la importancia que se debe. Y hay que sumar los esfuerzos. Bueno, llegamos, de verdad, llegamos a la mitad del programa. El tema es muy interesante y se están haciendo aportaciones muy claras sobre la violencia, la agresividad y sobre este estatus que cada uno tiene en la sociedad y en la familia, que después de la pausa que vamos a hacer veremos. Así que un descanso. Amigos, también a ustedes, Huellas de Nuestro Tiempo, les marca un pequeño descanso y seguiremos con ustedes hablando de violencia de género. Reanudamos nuevamente el programa Huellas de Nuestro Tiempo, que hoy estamos hablando, debatiendo, tratando el tema tan actual y tan moderno como que es de hoy, la violencia de género. Tenemos en el estudio a don Luis Martín Martín y a don Leopoldo Fernández Vilches, que en la primera parte nos han aclarado muy bien la diferencia que hay y la distinción entre violencia y agresividad. Y yo ahora les voy a preguntar cuestiones más concretas. La violencia se da en varios planos. Vamos a empezar por el primero. El inmediato al nacimiento del hombre, la familia. ¿Cómo se produce la violencia de género en la familia? ¿Son tan agresivos los padres? ¿Son tan agresivos los hijos? Porque hoy se da la agresividad de hijos a padres, lo mismo que de padres a hijos. Sí. Yo quería puntualizar una cosa previa a todo el tema de la familia. Existe una diferencia entre lo que es violencia de género y violencia doméstica. En la violencia de género estamos hablando como objetivo a la mujer. En la violencia de género, la mujer es el objetivo. En la violencia doméstica, el objetivo es la familia. Esa es la gran diferencia, aunque la mujer esté dentro de la familia. En este sentido, tenemos que la violencia dentro de la familia puede ser también, como en otros ámbitos, de tipo físico, de tipo sexual o de tipo psicológico. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que hay abusos en cuanto a golpes, lo que es una agresividad franca. Tenemos también los abusos sexuales para las menores, para las niñas. Tenemos la violación del marido por la mujer, los líos que se arman en relación con la dote en algunos países donde las hay. También tenemos el problema de la agresión de otros varones sobre la dueña de casa, sobre la mujer. Y tenemos también la mutilación genital en las mujeres y algunas otras prácticas que se dan en algunos tipos de sociedades. Tomando en cuenta que la mutilación femenina, algunos autores comentan que se trata de una práctica de iniciación, que estaría un poco marginal a lo que es una violencia de género, pero que sí en nuestro mundo occidental es una violencia de género.
Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué otras cosas más podemos tomar en cuenta en relación con la familia? El mundo de la familia siempre va a situarnos alrededor del padre y de la madre. La actitud que tenga el padre, que es una actitud de violencia, de agresión, va a condicionar también la manera de responder del resto. Generalmente, como ya hemos dicho antes, con la sumisión, con la obediencia, y desgraciadamente, hay que decirlo, en 1975, el derecho civil español, 1975, todavía decía que el marido tenía una autoridad marital sobre la mujer que debía corregirla y que la mujer debía ser obediente a las órdenes del marido. Estamos hablando de una violencia auténtica de género, ¿no? Tal y como se concibe hoy, porque tú has hecho una diferencia muy clara entre género y doméstico, pero a mí me parece que se juntan, ¿verdad? Se juntan. La violencia de género, en este caso, es una violencia que se puede aplicar como concepto dentro de la familia. Y a mí me parece, perdonadme la expresión, pero me parece abyecto, me parece absolutamente deleznable que los legisladores, yo no hablo de los jueces, que tienen que aplicar la ley, pero que los legisladores en 1975 todavía acepten una actitud de este tipo que, lógicamente, ¿qué le queda a una mujer frente a una situación así ante la ley? No tiene ningún tipo de defensa. Continuando con lo de la ley, sabemos de antemano que las leyes por per se no resuelven los problemas de las relaciones familiares, per se, sino que se necesita, como ya comentábamos antes, una educación. Esa educación es necesaria a través no solamente de la palabra, sino de los modelos que tenga el ámbito familiar. Observamos cómo la familia no es una isla que está ahí, sino que también se relaciona con otras familias. Y cuando esos hijos marchan a la sociedad, salen a la calle, pues se encuentran pues, con amigos o no amigos que pueden tener cierta violencia. Porque, como decíamos antes, también en la infancia o en la adolescencia hay chicos o estudiantes que por naturaleza son agresivos, son crueles. Entonces, para ellos lo que les gusta es reírse de los demás. Es decir, que vienen de padres violentos, padres autoritarios. Puede ser de padres violentos y además está demostrado, ahora que dice padres autoritarios, en otro momento de pasada, Leopoldo ha comentado, estadísticamente vemos que, por ejemplo, estoy recordando ahora que González y Santana, en el año 2005, pues hicieron un trabajo sobre la violencia en parejas jóvenes. Y ese estudio lo hicieron sobre 1.146 o 1.150 estudiantes. Y observaron que el 12% de los chicos habían visto en sus familias violentar el padre a la madre. El 6 o el 7% al revés. Habían visto violentar la madre al padre. Eso en sus familias. Y el 7 más o menos por ciento entre ellos, cuando se relacionan, la adolescencia entre 16 y 18 años, pues también habían sido violentos entre ellos. Habían tenido un empujón, malas palabras, agresión verbal, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante de este trabajo es que observaron que estos estudiantes eran más agresivos los que habían observado violencia en sus madres y, vamos a decir, castigos físicos a los padres. Entonces hay una relación muy directa entre unas cosas y otras. La odimbra afectiva con la madre.
¿no? Curiosamente. La urdimbre afectiva con la madre. Entonces, eso es interesante de ver cómo efectivamente hasta dónde llega el ámbito familiar, la educación, el valorar estas cuestiones. Normalmente, lo que llamamos, que no se ha utilizado todavía la palabra el bullying, que de eso por deformación de profesor, pues lo he podido comprobar y observar. No mucho, pero donde yo he estado, pero sí en otros sitios. Es una cosa realmente que también es una forma de maltrato, normalmente también intencionada, de estos estudiantes que son agresivos por naturaleza, que tienen esa particularidad que les gusta por reírse de los demás, y ya no digamos cuando llega alguien con un pequeño defecto físico, porque es muy gordo, o porque ve mal, o porque es sordo, o porque se ríen en clase de él. ¿Qué dirían, y perdonadme, qué dirían de Cicerón, que tenía una verruga en la nariz? Bueno, pues a lo mejor Cicerón tuvo bullying, lo que decimos nosotros ahora, Eso bullying, no lo sabemos. bullying o bullying. Ah, y se me olvidaba una cosa, y ahora con estos instrumentos nuevos que tenemos, llamados móviles, tenemos el ciberacoso, el ciberbullying. Que por ahí, vamos, según informe del Defensor del Pueblo, España es uno de los primeros países que más agresiones por ciberacoso reciben los menores. Esto es tremendo. Lo que yo iba a apuntar sobre lo que dice Luis. Y tenemos ahí, lo hemos visto en el gráfico, lo que acabáis de decir. Lo que iba a apuntar es que muchas veces el matriarcado, o sea, el dominio de la madre sobre la familia, fomenta que el padre mantenga esa violencia. No solamente que la madre sea agresiva contra el padre, sino que enseña valores de aceptación de la violencia del padre. Y esto es importante porque, lógicamente, los hijos que por razones X pasan más tiempo con la madre que con el padre, van a recibir esa información agregada, además de todo lo que está ocurriendo. Si pasamos, si os parece, al segundo plano, porque es muy interesante la familia, lo vamos llevando, el tema, de esta manera. El segundo plano sería la agresividad o la violencia, utilicemos el término, la violencia en general en la sociedad. Ahí es donde está el gran problema, ¿no es así? Sí, el problema está que justamente en la comunidad en general también se produce una violencia de género que está afectando a lo que es aspectos de la violencia física, de la violencia sexual, muchas veces quizás es más llamativa, y también a la violencia psicológica. De aquí tenemos que incluir las violaciones, los abusos sexuales que hay, el hostigamiento, la intimidación que puede haber hacia las mujeres en el trabajo, en las instituciones educacionales, por ejemplo, y en otros ámbitos, sí, como puede ocurrir en sanidad o inclusive en la calle. Leopoldo, y es un poco un paréntesis, pero nos reclama el tema que hoy vemos en los medios de comunicación, el gran problema que están planteando las mujeres a nivel mundial, de agresión sexual. Esto es una violencia de género, diríamos, con mayúscula. Hay asociaciones que ya sabéis, a nivel mundial, que se están produciendo, el Me Too, por ejemplo, que ahora resulta que la mujer ha sido agredida sexualmente durante mucho tiempo y ha estado oculto. Este es un movimiento de gran trascendencia, ¿no?, para la relación humana, la relación hombre-mujer. Sí. En 1860 aproximadamente, en Gran Bretaña, una mujer empezó en un colegio en donde habían hijos de trabajadores y niños delincuentes, empezó a detectar la violencia machista. Hubo un diputado de la Cámara de los Comunes que le hizo caso y se dijeron muchas cosas, se escribieron muchos artículos sobre esto,
pero de ahí no pasó a más. La mujer siempre ha estado supeditada a lo que dijeran los hombres hasta las 2 guerras mundiales, en que los hombres se van a la guerra y entonces las mujeres se van a trabajar en las fábricas de armas. Pasa todo esto y el feminismo renace hacia 1960. Entonces empiezan ciertas reivindicaciones en busca de una liberación de la mujer. Sin embargo, hasta ahí no aparecía el problema de la agresión de la mujer o la violencia hacia la mujer en el trabajo o en otros ámbitos. Y a partir ya de 1975 en adelante ya empiezan a aflorar algunas cosas. Lo que pasa es que ahora último ya se ha visto que este es un problema que existía de mucho tiempo, ¿ya? De mucho tiempo, y es un problema bastante grave, no solamente serio, es un problema grave, porque ¿en qué consiste la agresión a una mujer en el trabajo o en el ámbito educacional o en cualquier otro aspecto? En que se ve, primero, de qué sexo es. Segundo, si es soltera o casada. Tercero, el nivel de educación que tenga. Cuarto, el nivel económico que tenga. Entonces, aquellas más desprotegidas son las que son más agredidas. De hecho, las leyes españolas, hacia 1989 por ahí, empiezan a tratar el problema de la agresión sexual o física, el acoso en el trabajo. Ya. Pero claro, no hay algo claro en cuanto a cómo se tiene que enfocar el problema. Reforzando un poco más, ya que habla de años y de historia, hay que recordar que la mujer a lo largo de la historia ha sido la gran olvidada y además ha estado siempre, casi siempre, subordinada al hombre. Entonces esto trae unas consecuencias, pero claro, si nos hablamos por ejemplo en la época de los griegos y los romanos, la mujer incluso era considerada, estamos remontándonos, era un ser inferior con respecto al hombre. En la Edad Media, pues realmente la mujer trabajaba, tutelaba a los hijos, trabajaba en el campo, ayudaba al hombre, como así ha ido pasando durante mucho tiempo, y los conventos, a final de la Edad Media, la Baja Edad Media, pues era cuando realmente solucionaba un poco la cuestión económica, si no había una buena cuestión económica, y elevar un poco la cultura. Y entonces se refugiaban en los conventos. En la Edad Moderna, pues es cuando ya hubo un poco con la revolución industrial, pues ya hubo un poco de tratamiento, empezaban algunas mujeres en las ciudades a trabajar en las fábricas, en alguna industria textilista. Y el siglo XIX fue puntal en el desarrollo, porque fue el siglo de las grandes transformaciones, tanto sociales como económicas como políticas. Y ahí la mujer fue cuando realmente empezó a defender sus derechos. Ya no digamos en el siglo XX, cuando ya masivamente la mujer se incorpora al mundo laboral, sobre todo aquí en España a partir de la segunda mitad. Pero es que hay que recordar una cosa, es que en todo este proceso, hasta hace nada, se puede decir hasta el año, si no recuerdo mal, 1933, la mujer no tenía derecho al sufragio universal, es decir, no podía votar. No votaba. No votaba. Y ahora en el siglo XXI estamos viendo, es una opinión mía, yo digo que este siglo es ya de hecho el siglo de las mujeres. Hace poco hubo... Pero hay que equilibrar, Luis, Bien. porque yo he citado un movimiento feminista a escala mundial que debe haber denuncia, indiscutiblemente, pero tampoco pasemos de la A a la Z, vulgarmente expresado. Es decir, tiene que haber un equilibrio. Para mí el equilibrio, y yo voy a utilizar una palabra que a lo mejor a vosotros os agrada, cuando el hombre y la mujer y el hombre digan me fío de ti, me fío de tu palabra, es cuando se puede equilibrar hombre y mujer. Respeto. Es así. Efectivamente. Bueno, pues vamos a continuar, que estamos ya en la recta final del programa. Hemos planteado muchas cuestiones,
Pero todo esto tiene una intervención, primero por el Estado. Vamos a citar, aunque sea citar, por parte del Estado, porque yo quiero que ofrezcamos a nuestros telespectadores una prevención y un tratamiento. ¿Qué os parece? Empecemos por el Estado, muy brevemente. ¿Cómo la violencia es planteada por el Estado? Si es que se la plantea en algún momento, la violencia de género. Sí, el Estado tiene una obligación. Y el Estado yo lo dividiría en dos aspectos. Uno, en que por un lado, existe una violencia física, sexual, psicológica, que ocurre en lo que es el ámbito del Estado, pero porque el Estado, cualquier Estado del mundo, no me refiero al nuestro, puede tolerar que existe esta violencia. Y entonces, allí el Estado es responsable. Y por el otro lado, tenemos el aspecto más local, que es, por ejemplo, el Pacto de Estado. El Pacto de Estado que fue hecho en julio del año 2017. Entonces se juntó en la Cámara toda la gente y los diputados votaron a favor del Pacto de Estado. Llama la atención que Unidos Podemos se abstuvo. Y esto lo señalan también muchos especialistas en violencia de género. ¿Cuáles las razones? No las conozco. Bien. Pero el hecho está que este Pacto de Estado tenía que haber funcionado en 2 meses. Se hicieron una serie de comisiones, se determinaron que habían una serie de acciones perdón, que tenían que implementarse, 213 en concreto, de las cuales solamente 26 se pusieron en marcha unidas a las comunidades autónomas. Y hay muchos que se quejan de que del resto de las acciones estas están ya dentro de una serie de leyes que existen, pero que tampoco se cumplen. Como falló el aspecto económico, no hubo una sustentación económica, porque lógicamente ya sabemos que en 2017 no se aprobaron los presupuestos, entonces ya no se pudo implementar en 2 meses. También se quejan de que las comisiones que se hicieron para poder empezar a activar esto no servían para nada. Bien. Pero el Estado, por lo menos, tiene una llamada de atención y de alerta al problema. Pero el Estado tiene también un problema cuando una violencia de género pasa de aspecto privado a aspecto general. Y esto es que un grupo de personas actúa creando una llamada de atención sobre algo que es un problema inicialmente privado o pequeño y lo hace más general. Enseguida el Estado, por sus instituciones, se junta con esta gente que protesta y hace suya la protesta. Pero enseguida pasa lo que está ocurriendo, que se burocratiza. Se hace burocrático y entonces el problema social se junta a todos los demás problemas sociales que hay y no tiene ninguna preeminencia. Bien, pues como nos queda muy poco, prevención, Luis. ¿Cómo podemos establecer, aunque sea unas normas muy generales? Hablar, son pocos minutos los que nos quedan, pero la prevención, por lo menos alguna alerta. Para prevenir tenemos que empezar con la familia. Entonces, para lograr eso que decimos, la igualdad o la equidad entre el hombre y la mujer, se necesita que exista una reciprocidad entre el hombre y la mujer, que haya una igualdad. A partir de ahí se puede lograr muchísimas más cosas. Pero claro, la cuestión del ámbito familiar, donde falla, claro, la ley está ahí, de la violencia de género, pero el problema es que lo que antes era, porque claro, estamos viviendo una situación completamente distinta, lo que antes era algo privado, que es de puertas para adentro, que es el ámbito familiar, ahora se hace público. Bien, ya Entonces, tenemos, hay un dato claro, en la prevención. Más datos.
Bueno, Luis. yo no sé si estos serán más datos, pero como vivimos en el siglo XXI, los estudios que se han realizado, no sé si esto forma parte de la prevención, pero sí me gustaría señalar que según los estudios realizados existen 3 tipos de familias, que son, por ejemplo, las de compromiso, que son aquellas que ya se comprometen diciendo, bueno, tú trabajas, yo trabajo, pero la mujer ya se compromete a que también va a ir con los hijos, que también se va, Hay va a un ir. compromiso familiar. Hay un Luego compromiso, hay una prevención. hay una prevención. Hay una prevención. Entonces ya entre ellos dicen, Sí. bueno, pues yo, aunque yo trabaje y tenga mis horas, pues yo hago esto y lo otro y lo demás allá, y también las tareas domésticas Bien, y tal. más. Luego está Más. otro que es el igualitario. El igualitario es el que creo que además en los países occidentales desarrollados, pues son los que en porcentaje está mucho más inclinada las parejas o las familias a vivir en ese igualitario. El igualitario es, bueno, no se van a poner en una balanza y decir, bien. pero yo hago lo mismo Pero, que tú y yo participo el igual que rol- tú y el tal. rol, el rol. lleva un comparte. Ya está Sí. dicho. Y luego está el último, que son el de roles separados. Bueno, el de roles separados es el porcentaje reducido, que eso no lo quiere nadie. El rol separado es, Bueno. tú te quedas en casa, no trabajes, haces de todo y yo me encargo de trabajar y traerme Seguimos todas con las la cosas. prevención, aunque hay poco tiempo. Bueno, en la prevención, lógicamente, como dice Luis, lo principal es educar. Educar primero a los niños desde pequeños, después educar a los adolescentes en el respeto por ambos sexos, en el inculcarle la igualdad entre todos y acudir a su inteligencia emocional para crear una empatía, ¿sí? Ponerse en el lugar del otro. Hay más cosas que es erradicar la cultura patriarcal de que el hombre es el que tiene todo y la mujer no tiene nada. ¿Mm? Me ha dado pie, ahora que dice de la educación sí. emocional, que es muy importante, que ahí estamos hablando de la educación en valores. O sea, conseguir buenas personas, en definitiva, que sean buenas personas. Pero claro, por ejemplo, Ginés de los Ríos, en su época, estoy recordando que decía, sé que se enseña de todo, menos a vivir y a pensar. Claro, ahí hay que enseñar, hay que educar para la vida, hay que enseñar a vivir, no solamente en el ámbito familiar. Vivir en igualdad. Claro. Hay que propiciar Sí. el pensamiento crítico, hay que propiciar también una autorreflexión sobre todo lo que está ocurriendo y además hacer entender a la gente que la agresividad no es innata al hombre como varón y que la obediencia, la sumisión tampoco es innata para la mujer. ¿Puede ser eso un mensaje para terminar el programa, Luis? Sí, efectivamente, es que no hay... Yo lo que agregaría no se me es, ocurre. en cuanto a los tratamientos que se están utilizando últimamente, en Barcelona concretamente hay una institución que junto con una universidad están empleando lo que le llaman la realidad virtual. Se coloca al maltratador, se está haciendo un estudio doble entre grupos de maltratadores y grupos de normales, se colocan con gafas de realidad virtual y entonces se le inculca que se ponga en el papel de la víctima. Porque una de las cosas que tienen los maltratadores es que tienen una baja percepción del miedo de la persona a la que están victimizando. Y entonces aparece en la realidad, primero con unas bolas, se les hace meterse en el ambiente, unas pelotitas, hasta que ellos se aclimatan a ese clima de realidad virtual. Y aparece un sujeto que empieza a agredir verbalmente, que empieza a insultar al maltratador que está con las gafas, y enseguida se va acercando hasta ponerse dentro de lo que es su radio de acción, para crearle una sensación de miedo. Y le amenaza con agredirlo físicamente. Han conseguido que un porcentaje que es muy variable, yo creo que no voy a dar ahora porcentajes, No, porque son ya muy pocas estamos la con el gente, tiempo muy justos.
porque los grupos de trabajo son pequeños todavía, Sí, sí. entonces no se puede Pero valorar. el problema que has planteado y la acción es muy interesante. Es decir, se está trabajando auténticamente en la prevención del maltratador. Claro, y se está incentivando la respuesta emocional Sí, sí. para que entienda cómo se siente la víctima ante el miedo que le está suscitando el maltratador. Pues con esa idea tenemos que terminar el programa. Yo os agradezco el que hayáis estado exponiendo vuestras ideas sobre este tema y que, bueno, que continuemos viéndonos en Huellas de Nuestro Tiempo. Y también a ustedes, yo siempre le animo a que nos sigan, a que nos vean, y aunque los temas son muy distintos, pero anímense, que vale la pena escucharlos y verlos. Muchas gracias.